10:30 de la mañana, volvemos con el segundo bloque de Incorregibles y Eve de Bonafini. Si la vida no sirve para la revolución, no sirve para un carajo. Ya tenemos aquí en el piso acompañándonos al director del Centro de Estudios Metropolitano, Matías Barroeta Benia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y el referente descamisado Jorge Meneses, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, muchachos? ¿Todo bien? Un viejo amigo de la casa, aquí presente de vuelta en esta mañana fría. Bueno, gente, primero preguntarles por lo que estábamos conversando, lo que nos tomó tal vez el primer bloque del programa, digamos, la situación de Brasil, que estamos tan perdidos a veces en la discusión local, nacional, si Cristina sí, Cristina no, que nos pasan elefantes, digamos, por enfrente y a veces no tenemos suficiente tiempo para detenernos a pensarlo. ¿Cómo le están viendo la situación de Brasil? Bueno, la historia de Brasil ha tenido muchos paralelos con la historia de Argentina. En esta etapa, a ver, la importancia que tiene Brasil para Argentina, creo que no hace falta explicarlo, tanto en la situación económica, coyuntural, en términos de ser el principal socio comercial, como en el proceso histórico. Es evidente que la oportunidad que hoy existe a partir de Trump, de que México mire hacia el sur y construir algún nivel de acuerdo entre México, Brasil y Argentina, podría parar a esta parte del continente en el mundo de otra manera, en términos del comercio, pero también en geopolítica. Brasil tiene una enorme coincidencia, que es que cuando uno ve la estrategia que se ha sucedido para el golpe de Estado en Brasil y lo que se ha hecho en la Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, bueno, las denuncias fueron hechas por aquellos que permanentemente aparecen justamente como artífices de la corrupción. En ambas estrategias el poder judicial y el poder mediático ha sido muy fuerte. Y hoy vemos que hay una Lula que está primero en las encuestas, pero que se ve amenazado por estrategias antidemocráticas que intentan o elecciones indirectas o proscribirlo mediante alguna acción judicial. También es llamativo que mientras que se descubren miles y miles de millones de dólares de corrupción, las acusaciones sobre Dilma no lograron encontrar ni un caso de corrupción. Claro. Y en el caso de Lula lo acusan de que le prestaban una casa en una playa. Es decir, son absolutamente absurdas, al igual que en el caso de Cristina, cuando la acusan de si había una habitación que estaba ocupada o no en un hotel. Me parece que la dimensión mediática que obtienen esas denuncias y todo el aparato de los servicios van construyendo una opinión pública, pero que la realidad después se la lleva puesta. Jorge. Creo que lo que decía Matías comparto al 100% y quizás habría que tener en cuenta esta perspectiva que es más a futuro, aparte de que no solamente se nos juzga o cuestiona por lo que hicimos, sino también por la perspectiva que da futuro. La importancia geopolítica de la región me parece que demuestra que late el sur del continente, que expresa una esperanza, un nuevo tiempo y que hay una preocupación seria porque estos nuevos líderes y referentes y expresiones progresistas, para decirlo de alguna manera, en nuestro continente pueden marcar un nuevo tiempo no solamente en la región, sino también un nuevo ordenamiento económico mundial. Y ahí la presencia popular creo que garantiza un rumbo que tanto Lula, Correa, Cristina Fernández lo han demostrado claramente. Me parece que hay una expectativa y una oportunidad, no solamente en lo que está y cómo se va a resolver la crisis en Brasil, sino que también en lo que podemos construir nosotros desde nuestro lugar. Matías, vos venís del ámbito de la ciencia política. ¿Cómo se entiende, digamos, que hoy Lula da Silva es el político brasileño con mayor intención de voto? Sin embargo, en las últimas elecciones municipales el PT no hizo un buen papel, fue bastante flojo, de hecho. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué similitudes ves en ese fenómeno con la Argentina? No, bueno, por un lado creo que, me acuerdo cuando estuvo la última vez Camila Vallejos aquí en Argentina, nos decía en una reunión que tuvimos en la UMET y que conversábamos sobre la realidad política en la región, que nosotros tenemos que entender que se nos juzga de otra manera. El pueblo no juzga igual a la derecha que a los sectores progresistas. A nosotros se nos exige mucho más y cuando cometemos errores se nos sanciona mucho más. El pueblo sabe y espera que algunos sectores, sobre todo empresarios, saben cómo hacen negocios, cómo se manejan y no esperan demasiado de ellos y en todo caso los votan como una sanción por haber hecho o haber cometido errores o por alguna expectativa en términos de colgarse de Estados Unidos o de alguna instancia de poder, relaciones carnales y demás. Pero cuando se cometen errores, bueno, se paga electoralmente. De todas maneras, que Lula mida en las encuestas no garantiza un camino,
porque cualquier camino de los sectores populares va a ser por medio de la lucha y de la continuidad. Cuando uno ve, por ejemplo, que en el estado de San Pablo hay un empresario gobernando que tiene muchas características parecidas a las de Macri, o cuando uno ve que después del 2001 en la Argentina, en la elección del 2003, casi el 50% de los argentinos votaron a Menem o a López Murphy, o lo que está sucediendo en Europa, o lo que sucedió en Estados Unidos, uno ve que muchas veces la opción termina siendo la antipolítica, o sectores radicalizados que empiezan a buscar culpables y a señalar y estigmatizar minorías. Es decir, que el camino para construir una opción por la unidad del campo popular va a tener siempre esa amenaza, la derecha, pero también la antipolítica, que construye la idea de que son todos iguales. Hoy en Brasil, igual que en Argentina, se trata de construir la idea de que todo aquel que hace política es un corrupto, que la política es algo solamente para servirse personalmente, mientras que la pobreza crece. Entonces ese discurso después trae, como fue en su momento Collor de Mello, Fujimori, es decir, estamos repitiendo muchas estrategias que se vienen dando, por lo menos desde la dictadura militar en la Argentina, pero sobre todo desde la caída del muro. Así es, estamos acá en vivo en el piso con Matías Barrotavenia, director del Centro de Estudios Metropolitanos, y Jorge Meneses, referente de Descamisados. Si hay gente que nos está escuchando, ¿cómo se puede comunicar, Axel? Se puede comunicar por nuestro Facebook, Incorregible Radio, puede mandarnos un mensajito y lo leemos al aire. Se puede comunicar también por nuestro Twitter, donde se ve el minuto a minuto del programa, @IncorregibleFM, o si no, nos pueden comunicar por mail, como los antiguos, a radioincorregibles@gmail.com. Muy bien. Ahí Carolina Chanurdí, en la región austral de la Argentina, escuchando Prendida Incorregibles, en la localidad de Río Grande, Tierra del Fuego. Jorge, escuchábamos el audio de Eve Bonafini. ¿Qué sensaciones tenés, vos que no empezaste a militar en ese acto? ¿Qué recuerdos tenés? 6 años es un tiempo considerable. ¿Qué sensaciones recordás o tenés hoy, digamos, a 6 años de ese fenómeno? ¿Y qué recordás de la discusión que dio origen a ese acto? Y la segunda pregunta sobre eso sería, ¿qué vigencia tienen los planteos que dieron origen a ese acto y a ese lanzamiento hoy? Por ahí habría que empezar por la segunda pregunta, que tiene que ver con la vigencia de lo que se construye ahí y en todo caso cómo lo viví. Hay una generación de militancia que surgió en el kirchnerismo, que abrazó la política de la mano de Néstor, de Cristina, y que particularmente no venía de una experiencia de resistencia, ¿no? Sino que el planteo político tenía que ver con profundizar y fortalecer un proyecto nacional que venía golpeado en ese momento, en ese 20 de mayo. Veníamos de la derrota en el 2009, de la derrota electoral, también política, pero también de la pérdida de Néstor. Y entonces el futuro era bastante nublado, no había tanta certeza, no había sido en ese momento, no sabíamos que el resultado electoral iba a ser de el 54% de los votos y que el liderazgo de Cristina se iba a consolidar como una alternativa y una esperanza para nuestro pueblo. Pero de alguna manera lo que se intentó construir en ese acto tenía que ver con un rol protagónico para una gran cantidad de compañeros y compañeras que habían abrazado la política de la mano de Néstor y de Cristina y que entendían que más allá de lo electoral, el proyecto político del cual participaban debía continuar, profundizar, y extender los límites de lo que había logrado consolidar en esa etapa, que entendíamos que la derrota electoral del 2009 había sido, como dijo Néstor, por las cosas que no hicimos, y que en ese sentido la militancia podía constituir un rol que no superpusiera las decisiones estratégicas de lo que marcaba Cristina, sino que alimentar una idea de conseguir y conquistar lo que faltaba, que de alguna manera entendemos que nuestro pueblo lo había expresado en las urnas. Creo que a la luz de lo que viene pasando hoy, y es una reflexión constante que uno tiene que hacer, hasta dónde llegamos, si hicimos todo el esfuerzo posible para llegar hasta el último rincón de nuestra patria, construyendo mayores niveles de justicia, hoy eso sigue vigente, que creo que las preguntas que surgen y las reflexiones de ese congreso siguen siendo todavía recurrentes. Creo que la consigna de ese acto era: con Cristina construyamos la victoria del pueblo. Sí, señor. Creo que hoy eso es una necesidad por una parte importante del pueblo argentino. Entendemos que una parte de la dirigencia por ahí entiende que esta no es la definición central, no es lo preocupante la diferencia en torno a las candidaturas y al rol de los espacios de los dirigentes
que son parte no solamente del peronismo, sino del campo popular, sino la posibilidad de pensar y construir un proyecto de nación mucho más amplio y participativo del que nosotros dejamos y que en estos 17 meses viene retrocediendo. Una de las cuestiones que venimos discutiendo de inicio de año en el programa es sobre el rol de la oposición, tal vez el proceso de unidad, las discusiones que se están dando en torno a cuál es el papel a adoptar y obviamente en un año electoral cómo esto se va a saldar de alguna manera. En las noticias de la semana circuló fuertemente en este proceso que se está dando con algunos dirigentes del Frente Renovador, ¿no? El éxodo tal vez de Alberto Fernández y en el caso de Héctor Daer, el secretario de la CGT, de lo que sería el espacio del Frente Renovador, Aldo Piñanelli, ¿no? El ex titular del Banco Central, que dijo que era imposible un acuerdo con el cristinismo. Dice, yo estoy firmemente en el Frente Renovador, en eso soy un halcón. Bueno, no hagamos no hagamos descripciones de eso. No estoy de acuerdo en negociar con gente que estuvo con el cristinismo hasta el último minuto. Y tal vez mucho más comentada y más dialogada la noticia post, digamos, ¿no? La nota que sale en página 12 post fracaso de la participación de una gran cantidad de intendentes del conurbano bonaerense en el acto que se diera el día martes con Máximo Kirchner ahí en el Centro Cultural Caras y Caretas. Ahí hay una frase por la que te quiero preguntar, Matías. Dice uno de los intendentes de la provincia, me parece que es Ariel Sujarchuk de Escobar: nosotros reconocemos la conducción de Cristina, que es irreemplazable, pero pedimos que ese reconocimiento sea a su vez reconocido. Valga la redundancia, ya no somos soldados, queremos ser socios. Muchos vamos a trabajar para que las elecciones internas no sucedan y que haya síntesis de todos los grupos. Para eso los extremos deben de poner actitudes, cambiar viejos métodos. No se puede seguir construyendo bajo los mismos esquemas con los amigos de siempre. Los candidatos deben expresar lo antes posible su vocación de serlo. No es buen tiempo para especular. Sí, la política tiene diferentes niveles y espacios y es entendible que cada uno de ellos exista y no podemos negarlos, ¿no? Si no existieran discusiones en torno a las listas, bueno, no sería un proceso electoral como tal, y lo mismo si no hubiese un espacio para las discusiones programáticas o para pensar el largo plazo en términos de la conducción del proyecto nacional. Me parece que en eso cada uno va a intentar hacer valer lo que tiene. Los intendentes han ganado sus distritos y por lo tanto tienen un peso que se debe reconocer, y por el otro lado hay una discusión, hay algo que está totalmente fuera de discusión, que es el liderazgo de Cristina, que eso ellos mismos, los intendentes, lo reconocen, igual que todos los que recorremos la Argentina, que es que nuestro pueblo tiene la memoria histórica muy reciente de lo que fue el gobierno de Cristina. Me parece que lo que tenemos que trabajar todos los que estamos en la política es para que esto no acreciente las diferencias, sino para poder saldarlas en términos democráticos. Si tiene que haber una interna, son las reglas de juego. De hecho, las PASO fueron una construcción política de nuestro espacio, y si hay que ir a una interna y que sea el pueblo que decide, me parece que eso no tiene que asustar a nadie, pero bueno, también tenemos que ser inteligentes para que la estrategia del poder, que es dividirnos, no tenga éxito. Si uno ve, tanto aquellos que están en el masismo que mencionabas, como los que estaban con Randazzo, como muchos de los otros espacios, formaron parte del gobierno kirchnerista, fueron funcionarios, jefes de gabinete de Néstor, de Cristina, y me parece que cuando el peronismo se divide, bueno, la derecha puede ganar. Entonces, más allá de algunos liderazgos o de algunas personas que tal vez por el recorrido que han tomado, uno hoy no se los imagina con nosotros, me parece que los votos de esos espacios es necesario tener todas las estrategias posibles para poder unirlos, porque un peronismo unido es garantía de que podamos seguir transformando a la Argentina. Vos sos dirigente de un espacio que viene planteando una amplitud en el proceso de construcción política y que eso se expresa en términos electorales en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tanto influye, digamos, como esto termine de resolverse en provincia a lo que vaya a pasar acá en la ciudad? Sí, yo creo que la ciudad de Buenos Aires, en todo caso, es más fácil porque todos los espacios políticos que formamos parte del peronismo representativos, me parece que estamos bastante cerca en la mirada que tenemos sobre lo que está haciendo el gobierno local y lo que está haciendo el gobierno nacional. Después, como decía, hay diferentes niveles de la política y hay una que tiene que ver con la discusión de los lugares, de los espacios, de los cargos, que tiene que estar presente, pero no tiene que ser la principal. Cuando uno discute organizaciones o cuando uno discute cargos, está discutiendo cuestiones que son instrumentales, no puede ser el fondo de la cuestión. Es decir, las organizaciones tienden también a tener, como toda burocracia, a discutirse a sí mismas y a ver cómo se reproducen y garantizan espacios, y obviamente que toda organización necesita
espacios para poder construirse, pero lo importante es la realidad de nuestro pueblo, y en eso nos tenemos que poner de acuerdo para poder ordenarlo, porque lo que va a resolver la situación de la patria no es esta elección legislativa en términos de tener un legislador o un diputado más, sino que podamos ser la alternativa de poder. En la Ciudad de Buenos Aires venimos perdiendo espacios, éramos la segunda fuerza y pasamos a ser tercera fuerza, y esta es la oportunidad frente a una interna en la división del espacio de Cambiemos, que va con 2 candidatos, que son Lustó y Carrió, de poder dejar en claro eso, obtener un segundo lugar y poder ser competitivos de cara a octubre, demostrando claramente que hay 2 opciones, que son Cambiemos y nosotros, y en 2 años poder ser gobierno en la ciudad, porque ya van 10 años de un gobierno de Macri que viene aumentando los impuestos, el ABL, las patentes, los peajes, que ahora se suman los aumentos de tarifas, que le viene metiendo la mano en el bolsillo a los porteños, cuando hay un presupuesto de más de 180.000 millones que se va permanentemente en obras que muchas veces son innecesarias, que vemos que hacen y rehacen, nada más que porque son todos empresarios de la construcción y porque tienen montado un esquema de negocios para beneficiarse unos pocos, mientras que los porteños cada vez pueden comprar menos, vivir menos, y tenemos problemas muy graves en la ciudad en términos de jubilados, de sectores populares, de trabajadores informales que hoy ven que sus recursos no les sirven ni siquiera para pagar las tarifas.